Muy queridos cristovidentes, muy queridos hermanos que ven el mundo con los ojos de Jesús. No podemos pasar desapercibida esta semana en la liturgia y en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios desde el lunes nos puso en un escenario diferente. ¿Se han visto ese tipo de películas que uno la ve y como que es el momento de que el peladito está chiquito y después hay como unas escenas del peladito chiquito, de la peladita chiquita, y después hay un corte y dice, pasaron 30 años, después de 30 años, ¿sí? Y como que uno dice, nos pusieron en esto, y después una frase que dice, después de 30 años, y pues nos ubican otra vez en otra situación. Eso sucedió en esta semana en la liturgia y la palabra de Dios. Estábamos en el tiempo de Navidad, termina la Navidad, estamos en la semana después de la Epifanía, terminó, pasados 30 años, digamos, pasó un tiempo, del niño ya vemos a la persona adulta, porque a los evangelios les interesa mucho centrarse en lo que Jesús va a hacer, y comienza su misión, comienza su ministerio pastoral, comienza su travesía por la Galilea. Jesús empieza a realizar una serie de acciones. Y la palabra de Dios en este tramo del tiempo ordinario nos va a mostrar eso, el inicio de la misión de Jesús. Por eso el domingo próximo es el bautismo del Señor, que es una confirmación del inicio de su misión. Entonces es muy importante en estas semanas, también como nosotros estamos comenzando el año, como estamos también trabajando en Cristovisión, el proyecto de vida, los proyectos de vida, cómo mejorar el proyecto de vida, cómo miramos este año de una manera diferente, aún con las tensiones propias de la historia, tensiones propias de sociales, mundiales, todas estas cosas que suceden en el mundo y que algunas veces nos asustan y perturban, pero son parte del proceso histórico y social. Alguno diría, no, por Dios, esto de Irán, terrible, esto de Australia, terrible. Es una suma de cosas que generan, pues obviamente, preocupaciones, pero una cosa es generar preocupación y otra cosa es pensar que ya se va a acabar el mundo. No, cuidado. Las tensiones normales propias de la historia, pues replantean también nuestra manera de construir nuestra vida y nuestro proyecto de vida en este 2020. Y por eso la palabra de Dios, vuelvo a insistir, es interesantísima en esta semana, que de pronto se pasa desapercibida porque pues como empezamos ya la semana, como que otras son las prioridades, algunos todavía siguen en vacaciones y otros como que pues su vida espiritual se relaja un poquito. Dios quiera que no se relaje esta semana mucho la vida espiritual. Al contrario, ponemos nuestros ojos en las acciones de Jesús, ¿ya? Acciones que son muy interesantes. El lunes empezó la palabra de Dios, la nueva etapa, el Jesús grande, yendo por toda la Galilea, anunciando la buena noticia del reino y llamando a la conversión y curando a todos los que se sentían enfermos, endemoniados, que sufrían. Ayer nos pusieron la actitud de Jesús que siente compasión con la gente que Él está acompañando, que está anunciándoles el reino y los alimenta, les da la multiplicación de los panes. Hoy el Evangelio es continuación de eso. ¿Por qué? Porque Él, mire las actitudes, estas son las actitudes interesantes para construir un proyecto de vida bien bonito. Dice que Él primero se despidió de la gente, ¿no? Pues luego de haber alimentado y acompañado a esos 5,000 hombres, que no es solo el milagro, o sea, no son acciones milagrosas de show, sino acciones de comunidad. Y luego de haber construido comunidad, siendo Él alimento verdadero para esa comunidad, los despide. Entonces se despide de ellos. Es una actitud importante en el ministerio de Jesús. No solo echa una gran conferencia, sino que se queda hasta el final, ¿sí? Y hace algo que es muy importante después de despedirse. Se retira al monte a orar, ¿sí? Después de una acción comunitaria muy fuerte, donde se ha construido, se ha alimentado, se ha anunciado la buena noticia, Jesús se va a la montaña. Aquí hay un contraste muy bonito. Se va a la montaña a orar. La montaña es el lugar de Dios.
es el lugar de la presencia de Dios. En la Biblia la montaña es el sitio donde me voy a encontrar con Dios, y Jesús hacía eso siempre. Después de muchas acciones, de mucha actividad evangelizadora, anunciando el reino, se apartaba, tomaba distancia para estar a solas con Dios. Eso es bien importante para construir un proyecto de vida y para aprender de Jesús. No se quedaba solo en el activismo o en la experiencia, que debió ser maravillosa, pues 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y hacer que pudieran ser comunidad, hacer alimento para todos. Pues no se quedó solo diciendo, no, esto quédense aquí, síganme en mis redes sociales, yo les doy autógrafos, quieren una foto, una selfie conmigo, mire. No, Jesús tomaba distancia de todas esas cosas y más bien como que procesaba las cosas encontrándose con su Padre Celestial. Tenemos que aprender mucho para construir un verdadero proyecto de vida y que no nos devore, digamos, la actividad, de tal manera que no tengamos intimidad. Salgamos a la montaña, salgamos al monte del Señor, ¿sí? Este tiempito que estamos aquí en la Eucaristía es ir al monte. Ese ratico que usted deja para orar es eso. Subo a la montaña, tomo distancia de lo agitado y convulsionado que es la vida para estar con el Señor. Fundamental eso. Hay que aprender de Jesús. Vuelvo a insistir, todos estos días nos van a ofrecer una cantidad de actitudes, de acciones de Jesús que hay que aprenderle. Si no se las aprendemos, entran por aquí, salen por aquí y seguimos en la misma. No, hay que aprenderle eso. ¿Por qué? Porque aquí hay un contraste muy lindo. Jesús está en la montaña, en el encuentro íntimo con su Padre, y los discípulos están en el mar. Y aquí el mar no es solo el océano, un puñado de agua, pues, o un lago. No es solo eso. En la Biblia no solo quieren contarnos, pues, que él está en la montaña y el otro en el mar. Ah, qué bien, están en diferentes sitios. Sino quiere darle un trasfondo espiritual y teológico, porque nos muestra que ese mar estaba espeso, que había neblina, que estaba agitado, ¿ya? Tenían viento contrario, ¿ya? O sea, no estaba en sus mejores condiciones los discípulos en ese mar, ¿ya? Jesús en la montaña encontrándose con su Padre, los discípulos en el mar, agitado, el viento contrario. ¿Acaso no es así la vida? Como el mar. ¿Acaso no es la vida llena de tensiones y de vientos contrarios? ¿Acaso tú no experimentas todos los días eso? Bueno, las noticias, lo que recordábamos ahorita, las tensiones mundiales, sociales, personales, familiares, la realidad. No es eso, ¿no? ¿Acaso no estamos en el mundo así como medio que estamos a viento contrario? Entonces este contraste es bien bonito, porque en algún momento el Evangelio nos va a mostrar que Jesús aparece caminando sobre el mar. O sea, Él está por encima de las tensiones. Él es el Señor. Él es el que puede pisar el mar o el mal. Está por encima de eso. Y recupera la confianza a sus discípulos, que están un poquito perturbados y asustados. Por eso Jesús les dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Es decir, el Señor siempre aparece como aquel que viene de Dios, está en una intimidad profunda de oración con su Padre, baja de la montaña y está con sus discípulos, amainó el mar, tranquilizó el mar. El Señor es el único que puede hacer que esas tensiones profundas de la vida en las cuales estamos inmersos no nos devoren, no nos inunden, no nos boten para el fondo del mar, sino que nos sostengan como Él, nos hagan caminar por encima del mar. Entonces, en la construcción de un proyecto de vida, pues nosotros tenemos que en este año tratar de acercarnos mucho más a Jesús, porque es el único que puede hacer que caminemos sobre esas realidades y no que esas realidades nos desborden o nos generen tanta ansiedad, angustia y miedo que pensemos que ya lo mejor es inundarnos y meternos hacia el fondo del mar porque no hay más remedio.
Nuestra mente siempre estará embotada. Dice el texto que los discípulos se llenaron de estupor y estaban embotados, no entendían esto. Tal vez nosotros tampoco podemos entender eso, ¿no? Hoy cuando hablan de que pues Teherán, Irán, que le meten misiles, que los otros dicen pues metan misiles que yo tengo muchos más y más billetes para mandarles más misiles. Cuando vemos esa tragedia pues de millones de hectáreas quemadas en Australia, impresionante, ¿no? O sea que ya se va a percibir ese humo de todos esos incendios ya en América. ¡Wow! ¡Qué locura! O sea, qué devastación de incendio para que desde por allá llegue el humo hasta acá. ¡Wow! Por Dios. ¿Cierto? O sea, cualquiera puede decir, Dios santo, ¿esto quién lo puede calmar? ¿Quién puede hacer esto? Como me decía una señora, ¿será que es que ya esto es el fin del mundo? Me decía una señora, ¿será que ya se acabó el mundo? ¿Se va a acabar el mundo? No, hay que hacer una lectura a través de esta bella propuesta del Evangelio que nos dice hoy el Señor. Si no tenemos una profunda intimidad con Jesús, seguramente sí se nos acaba el mundo, porque a cualquiera se le puede acabar el mundo si no se acuerda de que Jesús es el único que dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Si estás conmigo, superamos todo, estamos por encima de todo, vencemos el mal. Esta es una idea muy importante que hay que caminar hoy. ¿Ya? Hay que caminar con Jesús. Con Él sale todo a flote. Sin Él nos vamos para abajo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, ya meditamos la palabra, la leímos, ¿no? La proclamamos, ya no es palabra que está aquí, es palabra que está en la comunidad. ¿Cierto? Ese es el sentido. Pero ahora viene el tú a tú con Dios. Esto sí es importante, ¿ya? La oración de fieles, la oración universal, no solo es un te pido, sino es esta palabra que acaba de resonar en mi corazón, ya requiere que yo hable contigo en una profunda intimidad. Vamos a hablar con el Señor, ya que empezamos esta semana, ya que empezamos este año, ya que tenemos tantos proyectos, necesitamos aprender de Jesús. No se puede pedir milagros y soluciones inmediatas a las cosas sin aprender de Jesús. Tal vez ese es el gran error de nosotros los cristianos. Es decir, queremos que Jesús haga los milagros. O sea, no queremos vivir el proceso con Él. Yo no quiero caminar contigo, yo no quiero orar contigo, yo no quiero que tú me enseñes a vivir por encima de las cosas, sino quiero que me hagas el favor y punto. Y es importante aprender de Jesús para que Él también te cure. ¿Cuáles son los vientos contrarios de tu vida, de tu corazón, de tu familia? ¿Cuáles son los vientos contrarios de nuestra sociedad? Porque hay veces que las cosas no funcionan bien, no se consigue la platica necesaria para vivir, no hay trabajo, las cosas no funcionan, hay depresiones, hay desgastes emocionales, psicológicos, en las relaciones hay desgastes, eso es propio de hoy, de hace 1500 años y dentro de 2000 años también será igual, hay desgastes. En el 2020 y en el 2800 habrá tensiones, desgastes, cuestionamientos. ¿Qué es lo que hace que me pueda sostener? Jesús me lo dice hoy. Mi profunda intimidad con Él, no dejarme devorar ni atrapar por el activismo, por la angustia, por el fantasma inmenso del desastre, de la tragedia, de la guerra. Nunca tengo que dejarme invadir de eso en mi corazón, porque tú me mantienes a flote. No pongas tu fe en nadie más que Él. No pongas tu fe en nadie más que en Él. No pongas tu fe en nadie más. No
pongas tu fe en nadie más, no pongas tu fe en nadie más que en Él. Y es bueno pedirle al Señor ahora sí, Señor, todavía nuestro corazón está embotado, todavía muchas cosas no las entendemos y muchas interpretaciones de las realidades de lo que vivimos, pues igual de ayudarnos, más bien no aportan, igual de aportar lo que hacen es confundir. Por eso queremos caminar contigo en esta experiencia de seguirte. Esto que dijo el Señor también es para nosotros. Ánimo, no tengan miedo, soy yo. Que resuene esa palabra en ti, en tu familia, en nuestro país, en el mundo entero. Es el Señor. No son los poderosos, ni siquiera son las acciones fuertes y calamidades las que determinan la historia. Es el Señor. Es el único, el que murió y resucitó por ti. Por eso háblale, entrégale tu vida. Camina con Él. Él venció con su muerte y resurrección el mal y todo lo que acababa con los seres humanos, con la creación, con el universo. En Él está sostenida la historia. Por eso le presentamos el mundo entero, la iglesia, le presentamos nuestro país, nuestra ciudad, nuestra familia, esta obra, Cristovisión, todo te lo presentamos. Recibe estas súplicas, Padre amoroso, a través de tu amado Hijo Jesucristo, el Señor, el que nos quita los miedos, el que nos sostiene siempre. A la gloria por los siglos de los siglos. Amén.